Desafíos matemáticos, sexto grado. Lección 36. ¿Cuál es el sucesor? Consigna. En parejas lleven a cabo las siguientes actividades. Número 1. Representen en una recta numérica los números naturales indicados e identifiquen entre ellos un tercer número natural. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar en la recta los números que aparecen ahí y en medio vamos a dibujar otro, ¿ok? Para ello vamos a colocar nuestra regla. Tú tienes la libertad de colocarlos a la distancia que tú quieras, solamente considerando que sea la misma distancia. Mira, por ejemplo, en el 0 voy a poner la primera línea. Aquí voy a poner el número 6. Y luego en el número 10 voy a poner el final, el número 8. Y entre ellos dos, como son 10 centímetros de distancia, pues a la mitad en el número 5 voy a marcar un tercer número natural, que sería el número 7. ¿Por qué? Porque entre el 6 y el 8 pues está el número 7. Aquí lo único importante es que la distancia entre el 6 y el 7 sea la misma distancia que entre el 7 y el 8. Puedes dejar 4 centímetros y luego 4 centímetros, o 3 y 3, o 2 y 2, o 1 y 1, como tú lo desees. Solamente que sea la misma distancia, ¿ok? Entre el 6 y el 7 y entre el 7 y el 8. Inciso B. Ahora vamos a colocar los números que hay entre el 4 y el 5. Para ello vamos a colocar nuestra regla y en el 0 ponemos el número 4. En el número 10 yo voy a poner el número 5 y entre esta distancia, la mitad de 10 centímetros, pues sería 5. En la en medio vamos a colocar un tercer número natural. ¿Pero qué número está entre el 4 y el 5? Pues no hay, maestra, porque del 4 pues sigue el 5 y del 5 sigue el 6 y del 6 sigue el 7. Entonces entre el 4 y el 5 no hay un número entero o un número natural. Hay números con punto, pero eso no los estamos escribiendo aún, estamos anotando números naturales, números que usamos para contar. Por lo tanto, aquí le vamos a poner que no existe un número natural entre 4 y 5. Número 2. Representen en una recta numérica los números decimales. Recuerda que los números decimales son números con punto. E identifiquen entre ellos un tercer número decimal. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a colocar igual el 1.2 y el 1.3. Recuerda, como no tenemos nada en la recta, tú tienes la libertad de acomodarlos como tú lo desees. Voy a colocar la regla. En el 0 pongo el 1.2, en el 10 voy a colocar el 1.3 y en medio de esta distancia, si son 10 centímetros, pues la mitad sería en el 5. En medio voy a marcar un tercer número decimal que esté entre 1.2 y en 1.3. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer, maestra? Si después del 1.2, pues en teoría sigue el 1.3. Pero no. ¿Qué pasa con los números decimales? Los números decimales se les puede agregar un cero después del punto. Por ejemplo, en 1.2 le vamos a agregar un 0 para convertirlo en 1.20. Y el 1.3, si le agregamos un 0, lo vamos a convertir en 1.30. Y ahora sí, ¿qué números están entre 1.20 y 1.30? Pues 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 y 1.30. Ya encontramos muchos números que están entre ellos dos. Pero ¿cuál es el que está justo en la mitad? Pues sería el 1.25, ¿ok? En medio del 1.20 y del 1.30. Vamos a repetir este procedimiento, pero ahora vamos a encontrar el 1.23 y el 1.24. Vamos a colocar nuestra regla y en el 0 voy a escribir el 1.23 y en el número 10 voy a escribir el 1.24. Maestra, ¿y cómo voy a marcar la mitad? Pues la mitad del 0 y del 10 pues sería 5. ¿Y qué número va en medio? ¿Cómo le vamos a hacer ahora? Si después, bueno, si en teoría después del 1.23 pues sigue el 1.24, ¿cómo le vamos a hacer? Bien, fíjate bien, le vamos a agregar un 0 para convertirlo en 1.230 y al otro le vamos a agregar un 0 para convertirlo en 1.240. Y ahora sí, tenemos muchos números en medio. ¿Cuáles son esos? Pues 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239 y luego 1.240. ¿Y cuál está justo en la mitad de esos dos? Pues el 1.235.
Entonces, con los números decimales sí es posible encontrar siempre uno en medio de ellos dos. Solamente recuerda que tenemos que agregarle ceros. Número 3. Con base en las actividades anteriores, respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sucesor de 6? ¿Qué quiere decir sucesor? El número que va después. ¿Qué número va después de 6? Pues sería el número 7. ¿Ok? Ese sería el sucesor. Inciso B. Todos los números naturales, todos los números con los que contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿tienen un sucesor, un número que va después? Pues sí, todos tienen un número que va después de él. ¿Por qué? Pues porque los números son infinitos. Tenemos muchísimos números y siempre después de uno podemos encontrar otro número natural. Inciso C. ¿Cuál es el sucesor de 1.2? ¿Recuerdas la recta que hicimos? ¿Qué seguía de 1.2? Pues tal vez muchos me dirán, 1.3 maestra, pero no. ¿Te acuerdas que le agregamos ceros y que encontramos muchos números en medio? Entonces, ¿cuál es realmente el número que va después de 1.2? Pues no tiene un número definido. Entre 1.2 y 1.3, pues puedo encontrar muchos números y a su vez entre 1.23 y 1.24 también puedo encontrar más números. Entonces, ¿hay un número definido para esto? No, no tienen un número definido porque siempre entre dos números decimales, entre dos números con puntos, siempre es posible encontrar otro. Inciso D. ¿Todos los números decimales tienen un sucesor? No. ¿Por qué? Porque entre dos números decimales siempre es posible encontrar otro. Entonces no podemos decir exactamente cuál sigue porque siempre puede haber otro en medio de esos dos. Ya a esto se le llama propiedad de densidad y solamente lo tienen los números decimales, los números con punto y las fracciones. Siempre entre dos fracciones o entre dos números con punto es posible encontrar otra. Por lo tanto, no tienen un sucesor definido como los números naturales. Para que te quede un poco más claro lo que es la propiedad de densidad, aquí aparece un ejemplo. Si tenemos que encontrar el número 5.247 en la recta, pues primero busco entre el 5 y el 6, que es donde va a estar. Entre el 5 y el 6 voy a escribir 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 y el 6. Y esto estaría entre 5.2 y 5.3. Y luego esto lo puedo ampliar y entre 5.2 y 5.3 agregar ceros y encontrar 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, así hasta llegar a 5.29 y 5.30. Y a su vez puedo volver a ampliar el pedacito de 5.24 y 5.25, hacerlo más grande, agregarle ceros y ahora convertirlo en 5.240 y 5.250 y entre ellos encontrar todavía más números y esto se puede repetir muchísimas veces. Puedes siempre entre dos números decimales ampliarlo, agregarle ceros y encontrar más números en medio. Entonces, esa es la razón por la que entre un número decimal y otro no hay un sucesor definido porque si lo ampliamos y le agregamos ceros puedes encontrar más números. Esto es un ejemplo de la propiedad de densidad. Y con esto terminamos la lección de hoy. Si te gustan los videos, recuerda darle like a la página y darle clic en el botón de seguir. También estamos en YouTube como Maestra Carla Mate Fácil. Suscríbete, es totalmente gratis y comparte los videos. Nos vemos en la siguiente lección. Bye.